Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean todos bienvenidos a este su canal, Hablemos un poco, donde hablamos de un poco de todo y de todo un poco. En esta ocasión vamos a hablar sobre conocer al Espíritu Santo. Para iniciar debemos comprender que el Espíritu Santo no es un poder, un ente especial, sino que el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad, es una persona que podemos conocer. Según la Biblia, como argumento, pues, para decir que el Espíritu Santo es una persona y no un espíritu o poder, es que tiene inteligencia, piensa y conoce. Primera de Corintios 10:11. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Tiene emociones, según Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tiene voluntad, decide. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Habla claramente como una persona. Hechos 13:2. Ministrando estos el Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para que la hora a que los he llamado. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Como una persona, entonces podemos conocerla y tener una relación con él. Y conocer al Espíritu Santo y tener una relación con él es necesario como creyentes. El Espíritu Santo es la única forma que tenemos para agradar al Señor, para estar conectados con Él. Porque por medio del Espíritu fuimos sellados, pero si nos quitamos ese sello, he ahí el problema. Conocer al Espíritu no es complicado realmente. Solo necesitamos ser activos en nuestra vida espiritual. Porque no podemos conocer a una persona si no hablamos con ella, si no cantamos con él o si no hablamos con él, escuchamos su voz. Y puede que no te hable con una voz audible, pero en las escrituras está muchas veces cómo el Espíritu Santo actúa y cómo el Espíritu Santo guía a otros, el sentir del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y por medio de la lectura bíblica, es una de la primera, por medio de la lectura bíblica podemos conocer al Espíritu Santo, porque en las escrituras está cómo Él actúa, cómo Él piensa, cómo Él decide, por qué es entristecido. Y conociendo estas cosas, podemos conocerlo un poco a Él. Segunda, la oración. Como repito, no podemos decir que conocemos a una persona si no hemos hablado con esa persona. Nos pueden contar mil y un cosas, como es aquel, que me agrada, etcétera. Pero nosotros no vamos a conocer a esa persona porque no hemos entablado una conversación con esa persona. Pero el Espíritu Santo lo dejamos de lado y es el que se supone que Jesús nos envió para nosotros. Muchas veces decimos o pensamos: yo quisiera estar en la época de Jesús para hablar con Él, entenderlo, conversar con Jesús. Pero en la misma Biblia está que Jesús dice: bueno es que me vaya ahora para que pueda enviarles un consolador. Les voy a dar un ejemplo. Si ustedes, digamos que Jesús siguiera vivo, que Jesús sigue existiendo y
se puede hablar con él tranquilamente, solo tienes que hacer una cita, etc. Ok, ¿qué pasa? Para hablar con él, hubieras tenido que primero hacer una cita, luego viajar hasta donde él viva para hablar con él. Pero estamos de acuerdo que no eres el único con esa idea. Van a haber miles y miles y miles de personas con las que Jesús, según su agenda, va a tener que hablar. Y no le va a dar tiempo para atender a todos en un día. Ni en un año, ni en 2, ni en 3. O sea, no le daría tiempo. Y por eso nos conviene conocer al Espíritu Santo. El Espíritu viviendo en cada uno de nosotros, y nosotros con esto podemos hablar con Él. Podemos conocer lo que siente, entablar una conversación con Él. Y que Él nos responda al instante, en el momento que nosotros lo necesitemos. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. Muchas veces nos olvidamos que el Espíritu está con nosotros. Que el Espíritu Santo nos guía, que Él nos ama. Muchas veces nos olvidamos de todo eso. Nos olvidamos que el Espíritu de Dios va con nosotros. Y es triste porque, digo, el Espíritu Santo lo comparan con una paloma. Y con esto no quiero decir que sea débil. Al contrario, nos enfrentamos con un poder inmenso que nos podría matar solo con una palabra. Quiero decir que Él no va a estar en lugares ruidosos. Si tú agitas o correteas a una paloma, va a salir volando. Va a salir corriendo o volando, etc. Pero si tú eres calmo, eres tranquilo, la paloma va a venir por sí sola. Ahora, con esto no quiero decir que tengamos que ser tranquilos, no hacer nada, estar así. No. Con esto quiero decir que tus acciones son ese ruido que puede espantar la paloma. Un ejemplo que me gustó que escuché en una prédica era que había una familia viviendo en un hogar. Y en dicho hogar había un nido de palomas que estaba por la puerta, pongámoslo así. Entonces, las palomas todo el tiempo estaban ahí, pero si la familia hacía mucho ruido, la paloma se espantaba y salía volando. Claro, después regresaba, porque al fin y al cabo ese era su nido. Pero le hacía mucho ruido y se espantaba. Hacía mucho ruido y se espantaba. ¿Ya? Nuestras acciones negativas son ese ruido. Son esa bulla que espanta a la paloma. Y no tomamos en cuenta que el corazón del Espíritu Santo se entristece. Sí, Él es fiel y no nos va a dejar. Pero si hacemos ruido y ruido y ruido y ruido y más ruido, sabiendo que la paloma está ahí, sabiendo que la paloma sigue en su nido, las palomas pueden abandonar el nido por estrés. Pueden abandonar el nido por estrés. ¿Qué quiero decir? Si todo el tiempo estamos pecando conscientemente y pecando y pecando y pecando con cosas distintas o la misma cosa, pero todo el tiempo estamos pecando sabiendo que lo que estamos haciendo está mal, la paloma se va a ir por el estrés. Con esto no quiero decir que seas perfecto y que no tienes que fallar. No, la familia hacía ruido, pero había momentos donde callaban. Y el ruido no era intencional.
llegamos a ser una pelea que levantaba la voz y se alzaban, pero luego se calmaban. ¿A qué voy? En este camino puede que falles. Puede que llegues a hacer ruido. Pero si conoces al Espíritu Santo, si estás consciente de Él, cuando hagas ruido, cuando falles, vas a ir corriendo a Él y vas a pedirle perdón. Vas a decir, perdóname por hacer ruido. No quiero espantarte. Y Él con gusto se va a quedar. Porque aunque fallemos, Él es fiel. Pero no va a ser fiel en un lugar donde ni lo notan. Donde ni están conscientes que Él está ahí. Entonces, conozcamos al Espíritu Santo. Hablemos con Él, pero sobre todo, seamos conscientes de lo que habita en el interior de cada uno de nosotros. Que tengan un feliz día, feliz tarde y feliz noche.